problemas más que nada también en la simulación. Ujú. Espero que ya presento. Dame un segundo. Bueno, Hice el 1A y el 1B. Los intenté hacer, sí. pero tenía problemas con la simulación. Ahí presento. Más que nada acá, no sé si se está viendo. A ver, sí se está viendo. Este es el circuito 1B, Sí, que es un diodo, una resistencia de 2 ohm y una inductancia de 30 mili. sí, La fuente está a una frecuencia de 60 Hz y tiene una amplitud de 155 sí, voltios. sí, Cuando hago el análisis, bueno, acá puse la expresión que usted nos mostró para que sea, sí, aparezca en grados. sí, exacto. Voy a mostrar la tensión de fuente, la del diodo, resistencia, la corriente de Ujú. la resistencia, tensión de la resistencia, la tensión de la inductancia y la potencia disipada, tanto por la resistencia como por la bobina. Bien, Esta es mi gran duda. Esta parte, no sé si está viendo, sí, es como muy turbulenta que representa la tensión cuando la inductancia polariza el diodo, cuando tengo polarizado ahí. ujú. O sea, sí lo puedo comprender y sí lo entiendo y sí coincidiría con lo visto en la teoría, pero no entiendo, no sé por qué tengo así la función, la respuesta a la salida. ¿Esa cuál vendría a ser eso que estás mostrando? Esta es la tensión de la que está en celeste, Perdón, Sí, ¿qué apartado es? el 1B. Gracias. Ahí la que está en celeste y... sí, vendría a ser la perdón, disculpe, tensión, disculpe, ya la hago para atrás. La que está en celeste vendría a ser la tensión en L1. bien, No sé por qué ujú. tengo así la respuesta, así digamos, turbulenta o con tanto ruido. Sí, tiene mucho ruido. Y lo que está abajo, ¿qué es lo que es la potencia, La no es potencia, cierto? sí. Bien, y la tensión en la resistencia vendría a ser Es la, la verde. ajá, Que a ver si bueno, a ver, voy a esconder algunas, así se sí, puede ver mejor. Para que quede esto también. Ahí se vería más o menos. Esta es la tensión del E1. Que acá ujú, sería como el que sube, pero hace como no sé cómo decir, como corta acá y acá vendría a ser cero. Pero tengo este ruido que me hace ahí. No sé por qué, la verdad. La tensión de entrada y toda la tensión están bien, están limpias, pero acá en vez de ser cero, tengo este ruido. ajá. Ahí lo consulté con un compañero, con Mauro, y también me dice que en las simulaciones le larga ese ruido, la señal. Bien. Fíjate en la parte de donde dice Options en el menú. Sí, Hay una parte donde dice, a ver, creo que es Global Settings. A ver, entra ahí. acá. Ajá. Bien. Fíjate si pone en Euler, ahí, habilita Euler ahí a Acá. la derecha, ahí en Euler. Pone OK y a ver simula de nuevo. Ahí está. Bueno. Ahí me fijo ahí la Eso tensión. porque son métodos de integración distinta que tiene por default muchas veces el microcap. Generalmente el oil es el que da la más limpia. A veces ustedes pueden ir pasando por otros tipos de... Son distintos métodos de integración que hace para hacerla... Porque esto hace un cálculo numérico para simular la onda. Entonces muchas veces el Euler ese da más limpio. Tienen que jugar con eso por ahí si le da así. ¿Mm? Perfecto. A ver, entonces mostrame, porque por ahí el inconveniente de representar varias ondas juntas es que por ahí tienen distintas amplitudes y por ahí no te queda, ahí la que está mostrando celeste, esa es la inductancia, ¿no es cierto? Sí, Bien. Sí, sí, así tiene que ser porque ahí tenés el beta, que le claro. llama.
Acá, eso tenía otra duda. Usé el máximo para calcular el beta. Sí, A ver, lo tengo acá también escaneado, pero no tuve tiempo de pasar al Word, pero lo tengo escaneado. ajá, Básicamente lo que hice, yo voy a tener que no sé si se llegaba en la carga RL, la sí, tensión va a ser igual a R por la corriente, perdón, por la función de la corriente, más L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. sí, Yo voy a tener que la corriente va a tener una componente forzada y una componente natural. exacto. Calculo la forzada, eh, viendo una vez pasada la respuesta transitoria, va a ser cuando, como si no tuviera el diodo, como tuviera un Exacto, circuito el RL. REL, sí. Uso fasores, lo saco, el Ujú, libro lo saca algebraicamente haciendo la raíz cuadrada, yo lo saqué con fasores ujú, y me queda la expresión de la corriente forzada. Ujú. bien, Después calculo la respuesta natural, resolviendo la homogénea. Acá, bueno, con el operador D, ujú, y consigo la expresión final. Acá el parámetro, la constante A la calculo cuando es cero la corriente, sí, me da más o menos 13,37 amperes. bien, Sí. Eh, para calcular el beta, veo cuando omega t igual a beta igual a cero sí, y lo veo en el máximo, que está sí, acá. No, esta no es, disculpe. Acá. Beta igual a fine root 13,57 por el seno ujú, de omega t, digamos el beta, menos 1,39, pasé a los sí, 80 grados a radianes, sí, más 13,37 por la exponencial de menos x, bueno, 1 sobre tau vendría a ser 66,66, y x, bueno, con respecto a x, entre 0 y 4. ¿Por qué 4? Porque me fijé en el microcap, y si bien no podía verlo bien antes, me ujú, fijé que la corriente, que vendría a ser la roja, se hacía 0, más o menos unos 280 grados. bien, En radianes viene a ser unos, ya le digo, unos 4,88. ajá, Entonces lo calculo acá, bueno, pues empiezo con 4, por las dudas. Eh, Control R para que me dé el resultado y me largue esta advertencia. ¿Me permitís? Sí, sí, Yo, profesor, también lo simulé en Microcap y me fijé que el beta, yo limité el tiempo para que busque máxima, le puse entre 4 y 5 radianes. Y sí, ahí me dio la respuesta porque cuando le ponía, primero puse entre 0 y 7 y no sí, me estaba dando un valor muy chico que no me resolvía la ecuación. Y ujú, después lo llevé entre 4 y 5. Fíjate que está teniendo 13,57, ponle 13,57. sí, pues, tiene que ser con punto todo. a ver. Ahí Ahí está. me larga un beta de 4,53. Sí, Ese beta de 4,96 radianes o O 284 grados. 280, claro, sí coincide. Sí, ahí está bien. Sí, claro. Sí, muchas veces tengan en cuenta eso. Tienen que poner el ángulo en radianes máxima, la coma, el punto, porque es americano el programa. Y muchas veces que lo que me pasó a mí, hay veces que la función seno es sin, porque está en inglés. sí. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, y eso Bueno, te coincide entonces el beta, sí, más o gráficamente yo menos. puedo, sí, gráficamente yo acá puedo ver que más o menos, antes de los 280 grados la corriente se me hace cero, y Ujú, lo que me tira el máximo con un beta de 4,53 parecido al obtenido gráficamente, que sería unos 4,88. ujú. Bien, Aquí se me coincide. exacto. Profesor, en Dime. ese punto, nosotros aparte de obtener de manera analítica lo que sería o sea, ya nosotros tenemos la expresión de la corriente, ya Sí, tenemos el valor donde la corriente se hace cero con el beta. sí, Después podemos calcular a partir de eso, integrando hasta beta, podemos encontrar el valor de la corriente media y la eficaz. exactamente. Ahora, ¿qué más haría falta de, de calcular en ese punto? Porque como que yo entre las consignas como que iba viendo y no sabía qué más hacer, porque yo saqué potencia también, saqué Ujú, factor de potencia, el coseno phi. bien. Bueno, yo le he dado el ejemplo ese del A, el apartado A que está resuelto, lo he mandado ahí para que ustedes tengan de No, la verdad que referencia. no lo vi. Bueno, ahí está la referencia. Yo les voy a mostrar, a ver, déjenme Sí, que les comparta, así tengan, justamente por esa razón es que yo
les puse eso para que tengan una referencia de cómo... Claro, lo que yo sí hice fue, por ejemplo, obtener con máxima los valores y después ir verificándolo con distintas otras cosas, con el simulador, o claro, también hice los abacos para ver si entre los valores estaban dentro del mismo rango. bien. Bueno, yo principalmente una de las razones, bueno, acá está puesto, por ejemplo, el A. Este es el A, ¿no es cierto? Lo que hago en este caso, como es una expresión muy simple, calculo cuánto vale la corriente. La expresión de la corriente simplemente integrando. Saco una integración que es fácil de seno de omega t y después la pongo en forma, en este caso, en función del tiempo. Entonces, bueno, para omega t igual a beta y es igual a 0, entonces yo particularizo aquí, no hace falta nada más que despejar beta que 360 grados. Sí, ¿Mm? Eso analíticamente. sí. Si yo voy a la simulación, después acá tengo la tensión B0, Claro. y acá tengo que es la de salida, vendría a ser la inductancia, y acá tengo la corriente. Sí. En este caso me comprueba que es hasta 360 grados y vuelve a empezar. Es como, es de esta forma. Coincide con lo que está analíticamente porque la analítica, ustedes ven que es 1 menos coseno. ¿Mm? Claro. Entonces el coseno Es como que menos al coseno, coseno si uno le lo ve como sumo, que está levantado, digamos, como que está mostrando. exactamente, le sumo 1. Exacto. Entonces de ahí queda esta expresión. Bueno, de ahí calculo cuánto vale la corriente eficaz, la corriente media, y tengo los valores gráficamente, de lo que me da el simulador. Después voy a los ábacos de Dewan, están ahí, y calculo se entra con el ángulo de la impedancia y me da directamente el gamma, que vendría a ser, en este caso, beta menos alfa. Como alfa es 0, es beta, es lo mismo que beta en este caso. Ah, eso tampoco sabía, ingeniero, que era el gamma. No, no, o sea, yo estaba El calculando los gamma, beta, porque el concepto de alfa, por lo menos en el libro, después le explica cuando ya está con una fuente de continua, aparece el ángulo alfa. Pero no claro. sé, El gamma es el ángulo que conduce, o sea, desde que donde empieza empieza hasta que la termina. corriente, donde empezaría Claro, la corriente, claro. hasta que termina. Perfecto, ¿Cuánto tiempo conduce? Es el gamma, que en general es beta menos alfa. En claro. este caso, alfa es 0, porque empieza en 0, en este caso, entonces es igual a beta en este caso particular. Sí, en todos los primeros, en los tres, primero que no sería cero, después cuando ya está la de la Ya, continua, hay que ya preocuparse no, por el ángulo alfa. exactamente, sí, Bien. así es. Eso sería. Acá es la forma de calcular, que yo le expliqué en clase cómo se calcula el I media y el I eficaz con los ábacos de Dewan, que está puesto ahí en apunte, los ábacos. Sí, entramos con los datos de la impedancia. Sí, En este caso sería. exactamente. Eso es como se hacía antes de tener el recurso de máxima. ¿Mm? Tenemos para comparar. La idea un poco para comparar, porque un poco ya no se utiliza esto abaco de Dewa, pero por ahí puede llegar a ocurrir que uno tenga que salir y no tenga los abacos nada más y más o menos está en el orden, calcular esto. Puede Yo, ocurrir profesor, eso. Sí. a eso, primero yo lo hice con máxima y los valores que me dan son de la continua 13,755 Ujú. y de la eficaz 16,846. Claro. Que Bueno, sí. están Acá, por por ahí. ejemplo, no lo hice con la parte, bueno, acá lo tengo que integrar, me falta integrar acá para calcular, pero acá, por ejemplo, en el ejemplo, vamos a ver de lo que yo quería mostrar lo siguiente. Bueno, acá está los armónicos, el THD, porque es lógico esto, porque es prácticamente una onda coseno subida, no tiene armónico, no está recortada. Bueno, otra manera que se calcula, que lo pueden tener, pero esto es suficiente con lo que tengan acá, con los datos que están acá. No hace falta, es redundante. Acá lo que ya mostré, la corriente de los armónicos, en este caso la negra, que es prácticamente 0. Y en base a estos datos, después calculo el desfasaje
el factor de desplazamiento que le llamo coseno phi, que era el que ustedes conocían, entre la tensión de excitación y la fundamental de la corriente. Entonces, en base a eso, tengo un ángulo de 89,6 grados trazado, que esto estamos hablando de un coseno prácticamente de 0. Tengo los valores de la parte de los armónicos, de la continua, la eficaz, y de aquí calculo usando el THD la corriente armónica eficaz. Y después compongo y calculo una corriente eficaz. Y en base a eso después calculo el factor de potencia. Eso utilizando los valores que me tira el simulador. Porque en el caso de hacerlo analíticamente necesito hacer un análisis de Fourier, que para este caso no valía la pena, simplemente era para mostrar. Por eso utilicé el simulador para que sea más simple de calcular. En el caso del... Usar Fourier, disculpe, cuando se refiere a encontrar lo que es la fundamental y la componente de armónicos, nosotros tendríamos que hacer, analíticamente se haría una descomposición en Fourier. Exactamente, sí. Bien. De la corriente. De esa manera calculamos nosotros cuánto vale la corriente fundamental eficaz. Bien. En este caso, que es el caso B, que es RL común, bueno, acá tenemos lo conocido ya, que es calcular... Ingeniero, ¿cómo hace, disculpe, con el gráfico de la excitación y de la salida, cómo hace para encontrar el desfasaje? Aquí está. Acá pongo la 2, acá arriba está la tensión de excitación y aquí está la fundamental. Entonces pasa por 0 acá, primero la excitación, pongo acá cuánto vale con los valores que tengo ahí del microcap, ya les voy a mostrar, pero... Y acá cuando vale en 0 esto. Entonces acá ya me calcula la diferencia acá. 4,148 milios. Lo multiplico por 60 Hz y por 360 grados y ya me da en grados. Porque Claro, esto casi los 90 que vendría a ser porque es inductivo. Sí. Bien. ¿Ve? Yo lo que no sé es cómo, es tonta mi pregunta, pero no sé cómo poner los dos gráficos juntos. Y lo habilitas directamente. O sea, por ejemplo, a ver, veamos en el caso de... Acá tengo yo... Este es del RL. Yo después, que yo calcule, bueno, acá tengo el RL, acá voy a poder calcular, para este caso, cuánto vale la tensión, la corriente media, la corriente eficaz, lo que yo necesito. Pero después, cuando yo voy acá y yo voy a calcular, por ejemplo, los armónicos, voy a habilitar acá, voy a Properties, Fourier, y pongo 60, el paso de la frecuencia, o sea, la fundamental en este caso. Entonces después voy a calcular los armónicos. Vamos a ver qué me da. Bien, aquí me está dando los armónicos. En este caso, ya puedo poner acá, por ejemplo, cuánto es la continua, esta es la fundamental, y esto son los armónicos. Todo esto que me dan acá son valores de pico, ¿no? Si lo ponen eficaz, después lo tengo que dividir en raíz de 2. ¿Se entiende? Lo que me arroja el simulador son valores de pico. Acá estamos con la parte de los armónicos. Si yo quiero poner, en este caso, para poner el mismo ejemplo, también acá se pone el THD. Pero acá lo tengo que poner en este 3 y este 4 para que salga. Si lo pongo en el mismo número 3 acá, me van a salir juntos, que es lo que no me conviene. Entonces lo pongo en el 4. Y ahí obtengo los dos. No sé si a eso te referías vos. Sí, a eso me refería, poder ver los dos gráficos. Gracias. Distintas páginas se ponen. Claro.
Bien. Ahora después tengo que calcular cuánto vale el res y hacer lo que corresponde a la expresión esta. La corriente menos el res menos la parte continua me tiene que dar, porque el res se refiere a los armónicos del 2 en adelante. Se le resta la parte de continua y me va a obtener la fundamental. Ve, aquí está. Esta es la expresión. El res me da esto. Ya conozco lo de continua y si yo resto, en este caso se resta directamente sin los cuadráticos porque son formas de onda. ¿Mm? Perdón, entonces el gráfico que está haciendo arriba está comparando la excitación con la fundamental de la que estoy teniendo en la carga. Exactamente, Es la porque ese fundamental es continua. el coseno phi. El coseno phi es el desfasaje Claro, entre la fundamental y la tensión de excitación. bien. Sí, sí, por la fórmula. Exacto. Entonces, de esa manera, por eso yo les puse esa, para que lo vean, para que lo tengan de referencia. ¿Mm? En este caso, en el B, que aquí está, bueno, la expresión, todo, que más o menos como Profesor, ustedes me y han todo eso puesto, con los datos de la simulación, todo el listado de corrientes que tenía abajo del gráfico anterior, todo eso lo saca a partir de simulación. El valor de ¿cuál? continua ya lo ha calculado. Sí, Y el valor de la fundamental esta que está teniendo acá, este es fundamental, la que está abajo de IDC, ¿esa cómo la obtiene? está, y bueno, de acá De la simulación. sí, por eso yo le decía, aquí. Ah, claro, hace el análisis armónico. Ahí está. En este caso, para analíticamente no hacerlo, el análisis de Fourier. Claro. Utilizo esto para que sea más rápido para ustedes, no justificaba en este caso hacer un análisis de Fourier, ¿no? Bien. Pero yo, para que sea más rápido de calcular. Entonces, en base a eso, ya después obtuve cuánto vale la corriente eficaz y bueno, ya tenía todos los datos para calcular el factor de potencia. Entonces, Bien. hago lo mismo para todos los ejemplos, en este caso. Por eso es que yo les puse el A para que ustedes lo tengan en cuenta eso, para que lo hagan de la misma manera, más o menos. Entonces, bueno, aquí está lo que hemos visto recién, los compañeros que han mostrado. En este caso, esto es lo que me da a mí, y me da un beta de 4,95, me da más o menos, por ahí. Sí, 283,8. 4,96 radianes me da y 284 grados aproximadamente. Claro, bueno. Entonces, después la calculo la corriente media, me da 9,35 y después Sí, calculo la corriente eficaz, 12,39. Bien, ahora voy a comparar esos valores. Acá tengo las formas de onda de la tensión B0. Acá tengo la corriente. En este caso me da 12 y el otro me da 8,9. Y acá me da el ángulo 284. Bueno, calculo acá cuánto vale gamma, que es esos valores. Y de los ábacos, entro con phi igual a 80, me da 2,85 y me da este valor. Y 0 venía a ser el medio y el eficaz. ¿Mm? sí. En este caso me está dando muy similar. ¿Mm? Más con los ábacos, digamos. Y después, bueno, calculo cuánto es el espectro armónico, el THD, y después ya calculo cuánto vale para calcular, acá hago del nuevo, acá obtengo la fundamental, que es la negra esta, y después hago la comparación de esa excitación con la fundamental y calculo el coseno phi. En este caso son 68,8, porque está en tiempo, los pasos grados. Y bueno, de ahí hago lo mismo que hago con lo otro y calculo el factor de potencia.
¿Mm? Bien. Ingeniero del gráfico de la corriente fundamental y la continua, la excitación que está arriba. Eso lo Sí. hace para después poder despejar la fundamental. Digo, el que está arriba de este. ¿Cómo? Discúlpame. El gráfico que está arriba de este, Sí, el que está mostrando en pantalla. Ese lo hace para analizar cada una de las componentes de la corriente sí, y después qué datos, los datos que saca, o sea, no saca el dato, sino que utiliza la gráfica para hacer la resta y entender la fundamental de la otra. claro. Bien, Entonces después a esta ya la pongo, la pone ya sola le ahí, calculas con la claro. excitación y después mido acá cuánto vale cuando pasa por cero y cuando pasa por cero la diferencia. Y el valor de continua que está utilizando ahí, ese lo saca del cálculo o no sale de la simulación, ¿o Sí, sí? puede salir de la simulación también, lo del cálculo lo puedo sacar. ¿Y en qué parte tendría que pararme yo en el gráfico de corrientes para sacar eso? Eso lo saca directamente de acá, de la... ¿Me paro en los múltiplos del periodo? No, acá, del armónico. Claro, me estoy olvidando de que existe este. Exacto. Acá en Bien. el armónico. Bueno, acá no le puse porque yo utilicé este, que es lo mismo, pero bueno, 8,981. Que acá, Ese es como el listado de todos los valores. sí, que aquí está, ¿ven? Aquí me da 8,970 más o menos. Entonces ese es el que uno puede utilizar. Para calcular el listado, bueno, esto yo lo utilizo acá, pero por ahí yo, si mal no recuerdo, por ahí había otra opción que uno iba a la, no me acuerdo en este momento, pero creo que acá era la numeric output. Y ahí vos le indicaba acá esto y después te lo... Pero eso no es acá donde te saca el listado. Acá vos le indicás qué es lo que querés el listado y te saca. Pero con esto ya se puede sacar tranquilamente, no hay problema. Con que ponga unos cuantos nada más, suficiente. No hace falta. Para sacar, por ejemplo, cuánto es, en este caso, que vos me has dicho la parte de la excitación y con la corriente, tenés acá un elemento donde vos pones modo cursor y ahí vos vas poniendo acá, digo, bueno, acá con el clic izquierdo hago acá y con el clic derecho hago acá y ya me da la diferencia, en este caso para las dos. ¿Mm? Disculpe, ¿ahí está sacando la diferencia de qué, ingeniero? ¿Ah? ¿Está sacando qué diferencia? En este caso la diferencia en el mismo punto. Utilizo el de ejemplo THD, pero yo te digo en el caso que yo quiera, A suponte ver, saca la calcular la res que está acá abajo. Esta que está acá abajo, vamos a ver. Que esta sería de la fundamental. Esta es los armónicos. ¿Esa Voy a res tener, es una función, ingeniero, un resultado? ¿Cómo es? esta res es la función que te da la corriente de los armónicos. Ajá. Entonces voy a tener que comparar después y calcular con la corriente, en este caso esta que está acá. Creo que estamos acá en esta, pero en función del tiempo. Bueno, aquí están las dos. Yo me puedo ir después y acá, digo, bueno, acá más o menos estamos hablando entre 30 y acá puedo hacerlo. Aquí estamos hablando de 33, por ejemplo, mili.
hasta porque me dicen la última parte, yo puedo ir a cambiar acá de donde se ve. En esta parte que uno dice, acá está la parte máxima, después viene la parte mínima. Entonces acá tengo 46 mili, acá puedo poner 0,47 por ejemplo. Y lo otro 0, el parte mínima 0,033. Y acá el paso puedo ponerlo menor que el otro. A ver. 0,1. Sí. Bien. Un orden menor. Vamos a ver cómo da acá. Entonces esto, para que dé lo mismo, lo copio y lo pego en el otro de abajo. A ver. Fíjense que no esté en el AutoSCAD Range, si no, no le va a dar bolilla a esto. A ver. Algún error he cometido, pero capaz que estos son 33 milisegundos y esto es 47 milisegundos. De acá ustedes tienen que, para ponerlo más en mejora, este es 33 milisegundos. .047. Bueno, aquí ya aparece mejor. Pueden cambiar las amplitudes. Y acá lo que estoy viendo vendría a ser la corriente a la salida y la componente armónica de esa corriente. Claro, después yo tengo que aumentar la otra para sacar lo fundamental. Tengo que restar esta corriente menos esta, menos lo continuo. Perfecto. Y ya me va a dar. Y ya quedan las 3 gráficas que necesito. Claro, entonces después de eso, yo ya comparo, después me va a dar esto. Después yo ya comparo esa con la tensión de excitación. Fíjese, acá abajo es lo mismo. La negra, ¿ves? Y ya, clic izquierdo acá, para que me tome este valor, supóngase clic izquierdo acá y clic derecho acá. Entonces ya con eso me da la diferencia en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Acá estoy perdido en el listado de abajo. Pone el factor de distorsión, pone el valor de continua y el valor, acá en la lista que está ahí arriba, sí. Y después pone el valor de la fundamental, que pone el valor RMS. Claro, porque los valores que me tira que yo le decía, el espectro armónico acá, Son de pico. pico, claro. Y Entonces tengo que necesito el dividir raíz de RMS 2. Tengo que dividir en raíz de 2 para calcular el eficaz. y después lo hace para que después le encuentre la eficaz total a partir Exacto. de la suma de la cuadrada. Claro. En este Ese caso valor de eficaz que está calculando, nosotros también lo podemos obtener del gráfico, digamos, cuando nos ponemos en los múltiplos del periodo. claro, ese lo puede poner el eficaz, sí. Claro, Porque para acá comparar, tenemos, ¿cómo por podríamos ejemplo, hacer? 1187, comparemos este con lo que hemos sacado recién. Acá dice 12. ¿Por qué? Porque acá está el total y acá hemos tomado unos cuantos armónicos nada más. Y en el gráfico de arriba, ingeniero, no, ese es de ¿Ah? tensión, el que tiene usted arriba, ¿verdad? ¿Cómo? El que tiene arriba del de THD. Este que está Sí. acá, ¿es tensión o corrientes también? El de arriba de THD. El Esto gráfico es de de antes la corriente. Fíjese que ahí dice de IR1.
el que tiene de antes que se ve la eficaz y la continua, arriba. Eficaz y continua, Sí, antes este. De acá también puedo sacar que no es el valor de la eficaz y continua. No, acá esta es la corriente I, total. Sí, y ahí tiene y que no tiene acá la eficaz y la continua. Claro, de acá puedo sacar la continua también. Y la eficaz también de acá. Ahí está 12,035, que no sería. Sí, y acá está la continua. Sí, también puedo sacar de acá. Claro, a eso me refería para comparar también. Sí. Acá, bueno, en este caso, más o menos anda en el orden, ¿ve? Calcular, nada más que de esta manera un poco más simple para no tener que irme. Lo puedo hacer todo analíticamente si quiero, pero para no complicar demasiado, por eso he utilizado de esa manera, para que sea rápido el cálculo. Esa es la idea que yo he perseguido. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Hasta qué problema han avanzado? Yo avancé hasta el D, pero el D lo tengo incompleto. El C lo hice un poco. Ujú. Porque Bien, le pregunto del C. sí, Perdón, el C es el que tenemos solo la inductancia con la fuente de continuo. sí, En ese ya aparece lo que es el ángulo alfa, sí, donde recién digamos, se polariza el diodo para empezar la conducción. exactamente. En ese, yo he leído en el libro y lo tiene lo que es el ejemplo para poder seguirlo desde ahí, pero estoy perdido en una parte en cómo encuentra la expresión de la corriente cuando empieza a hacer el análisis del transitorio. Claro. Bueno, acá porque no hay una resistencia, lógicamente. Claro, Entonces acá uno tiene que hacer como ha hecho con el de la inductancia sola. Acá ya calculamos cuánto vale el alfa. sí, Entonces acá vamos a hacer, esta es la ecuación de la tensión de la inductancia más la tensión de continua igual a la excitación. sí. Entonces de acá calculamos esto y de acá podemos despejar directamente haciendo la integral de esta expresión. Y de ahí vamos a poder calcular cuánto vale la expresión de la corriente. Nada más que en este caso va a estar en función del tiempo, por ejemplo. Y de acá obtenemos cuánto vale el I de omega t o el I de t. Claro, Vale, haciéndolo de pues, esta forma es mucho más simple porque en el libro como que cambia de I de T a definirla en función de I de omega T a la corriente sí, y como que ahí me perdí en ese salto, pero acá viéndolo es mucho más, no, o sea, trabajando en función del tiempo, acá está trabajando al plantear la exactamente. integral. Claro, Donde acá el T1 que le llama es alfa sobre omega. claro, pues está trabajando en función del tiempo. Exactamente. Yo lo he hecho en función del tiempo, por ejemplo, porque me era más fácil. Entonces, después calculado la expresión, la he hecho la integración. Ve, aquí está cuánto vale. Después de acá, para ver otra de las formas que utilizo yo, lo pongo esto como función de X. Lo tengo que poner en función de X porque así me lo dibuja. Y acá tengo el dibujo de la función. Y el dibujo de la función, acá veo donde corta, por ejemplo, el 0, me está diciendo dónde está el beta. ¿Eso Entonces lo tiene utilizo, el máximo, ingeniero? sí, el máximo. A Acá partir tiene de esa función. esa función que está acá. Le pongo los rangos, en este caso del tiempo, los rangos en este caso de la corriente, y me dibuja. Entonces, de esta manera yo ya tengo cuánto vale acá. Igual lo puedo más o menos ver desde la otra manera. Es simplemente para poner los rangos correspondientes en el fine root. Tiene que ser después del primero que es acá. Este es en alfa y acá es en el beta.
Entonces Esa ahí me da gráfica, el eje X, ¿qué vendría a ser? ¿En qué está? tiempo, Ah, tiempo. Bien. porque está en tiempo Ah, está en la tiempo la función. función, claro. Claro. Pues yo la pongo en omega t, ya está en radianes. ¿Mm? Entonces de acá ya calculo cuánto vale, ya tengo la expresión y ya me puedo calcular cuánto vale la corriente, en este caso eh, la media, y la corriente, en este caso, eficaz. ¿Mm? Acá en el caso de la corriente eficaz me quedó una expresión, no sé por qué es la máxima, compleja. No me estaba dando los A mí valores de también la me ha dado en corriente. esas condiciones como que ¿Sí? me dio, no sé si en este ejercicio o en uno anterior, en vez de darme un resultado numérico, me dio otra expresión. Entonces, como que preferí ir al simulador a buscar el valor antes de seguir Claro. en la analítica. Entonces acá me dio, por ejemplo, en este caso, yo le digo porque le puede pasar, me ha dado acá, en este caso, complejo. ¿Entiende? Entonces lo que he hecho yo, he utilizado la función PolarForm para ponerle en función del módulo. Y aquí el módulo ya me da cuánto vale. Utilizo el módulo. ¿Mm? Ingeniero, ¿le puedo preguntar, para sacarme la duda, cómo es que lo hace el libro? Si me permite mostrarle esa parte. ¿Cómo hace, discúlpame, cómo? ¿Cómo hace el libro, cómo hace el hard en esa parte, en el despeje? Porque para sacarme la duda. Ah, el hard. Sí, A ver, si quiere le puedo presentar pantalla que la tengo acá. presentarlo para que lo veamos. Ya se lo muestro. Eh, Ahí se está viendo la pantalla. A ver, todavía no, ahora sí. Sí, sí, se ve, Mauro. Acá en el hard, yo estaba tratando de seguirlo más o menos como lo está planteando acá, que el circuito es igual al que estamos teniendo en el Sí, trabajo. Y acá plantea, bueno, habla primero obviamente del ángulo de conducción que hay que tener en cuenta, que yo lo calculé, que me da sí, igual que usted ingeniero. Y después acá plantea lo que es la sí, ecuación diferencial. Pero sí. después acá hace un salto que no lo entendí del todo, por eso le estoy preguntando, que acá agarre y dice, bueno, planteo todo en función del tiempo, sería esta situación de acá. Sí. Y después pasa a plantear todo en función de la frecuencia y manda el omega acá, y no entendí el salto que hizo ahí, o por qué lo hizo. Y O sea, bueno, entiendo todo es por qué. para poner en función de omega, en función de omega t, porque aquí fíjate que está el di de t está en función del tiempo. Si yo quiero hacerlo en función de omega t, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar y dividir omega Exacto, en la expresión esta. para no Entonces hacer... el omega lo pongo dentro de la diferencial y queda el omega abajo, el denominador. Claro, y lo que es raro es que al momento del despeje el omega aparece acá, que no sé si es que yo no me estoy acordando cómo despeja o no sé qué está haciendo acá, porque si uno despejaría el DI de omega t sobre dt, quedaría el omega multiplicando y el L dividiendo. No sé por Sí. qué ponen omega por L acá abajo, acá me refiero. No sé si es Ujú. que se entiende lo que estoy planteando. Claro. Acá lo que hace pasa para acá el BCC. Entonces Sí, te pasa queda de dividiendo, te queda restando, ¿no es cierto? acá está, sí. Bien. Y vos decís por qué Me acá tenía que aparece pasar, en este caso el L tiene que pasar acá, abajo. sí, y el omega para mí debería pasar acá multiplicando, no entiendo por qué. No sé si hay algo que no estoy viendo A ver, o el libro lo planteó mal, la verdad que no tengo idea, no creo. L de I de T, ¿no es cierto? Si vos Sí, pasas acá, pasa L, pasa el omega, acá, sí, y, y esto tendría que estar acá, digamos, multiplicando exactamente. todo este Sí. factor.
1 O sea, sobre ahora sí lo entiendo que omega usted me n. explica lo que está haciendo de poner en función de omega, multiplicar y dividir, pero no sé por qué llega a esa conclusión de acá abajo. Este salto, no sé qué, por qué lo hace así. A ver. Sí, porque vos tenés razón, esto es lo que hace, pasarlo para acá, restando, ¿no es cierto? Claro, este pasa Lo acá, pasa restando para acá, para la izquierda. Y después despeja de I de omega t, claro, pero espera un segundito. sí. Eh, de I de omega t, acá hay algo que no me está quedando, no está muy bien, porque acá fíjate que dice de I de omega t respecto de t. Ah, acá. Ujú. Sí que sí tiene sentido ahí, claro, Claro, tiene que ser respecto de omega t, claro. porque si vos haces I de omega t, por ejemplo, si acá despeja I de omega t, si vos lo pones acá al de omega t, supuestamente pasa acá, pasa L, ¿no es cierto? Sí, él le pasa Y acá. Claro, es raro lo que hace con este omega. En notación tiene sentido, tiene razón, esto está mal. sí, porque No sería el sé si, respeto de la misma. Si vos cambiás, tenés claro. que hacer la misma. O sea, no sé si es Porque error vos fíjate que después mío, cuando calcula I de omega t, dice 1 sobre omega L, y estamos hablando de acá, es la misma. O sea que esta expresión, fíjate que lo integra entre alfa y sí, omega t. Y fíjate sí, que la expresión dice D, acá D de lambda. Lambda le llama omega t. claro. Y Capaz es que distinto. por ser riguroso en términos matemáticos, creo que lo hace para no poner la misma variable en los límites de integración. Claro, pero ya esta ya no tiene que ser de t, sino D de omega t, que vendría a ser D de lambda. Claro. Eh, Sí, por eso este método como que me ha confundido. O sea, el resultado sí tiene sentido, y físicamente sí entiendo cómo funciona, pero los pasos que hace acá matemáticamente como que no me han cerrado. claro. Los dejo de presentar. Sí, a veces que se cometen errores en los libros, por ahí no está del todo, hay que fijarse cómo es. Pero, por ejemplo, si vos planteas en ese caso, yo, por ejemplo, cuando hice lo encontré más fácil hacerlo en función del tiempo. Claro, por eso prefiero seguir el método que está haciendo usted, porque En no, cambio, en los otros casos, ya lo hago en función de omega t, que en este caso es que es el RL, por ejemplo. claro, Porque acá, bueno, vos podías decir, bueno, la corriente forzada, cuánto tiene que llegar, la corriente natural, pero en este caso eh, queda más patente cuando vos lo analizas cuando tiene una resistencia. Si vos lo analizas con resistencia cero, no da. Por eso claro. es que lo tenés que hacer analíticamente de esa manera. Ya lo voy Bien, a ver eso de omega T, porque yo lo he visto complicado y por eso he resuelto hacerlo con el tiempo y me ha dado a mí, en función ujú, de T nomás, directamente. bien. Por eso lo hice. O sea, lo estuve viendo, me encontré con ese tema, pero muchas veces van a encontrar en determinados libros, por ejemplo, ya sea en el HAR o en el Rashid, que yo me acuerdo que hay algunos errores de impresión. Sí, bien. Bien. Entonces vos me has dicho que estabas en el, En este mismo, ¿puede retomar cómo lo ha hecho usted, ingeniero? a ver, ya lo voy a presentar. A ver, esto es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Claro, ahí plantea primero usted la expresión de la expresión diferencial y Sí, ahí despeja con la integral. sí. Entonces yo lo he hecho en función acá del tiempo. Claro, el T1 le está llamando, claro, lo que en el libro le llama alfa, que sería el ángulo cuando empieza la conducción, lo pone en función del tiempo. Claro. Bien, ¿Mm? Entonces yo después hago
lo que corresponde para calcular que me dé cuánto me vale esta integral. Y esta integral, bueno, es fácil de calcular a mano también. Entonces, esta es la expresión. Lo voy a hacer en función del tiempo. Acá lo quise hacer en función de omega, después decidí ponerlo en función del tiempo. Por eso puse acá el 120 pi. Y acá 120 pi. Para que me quede el tiempo. ¿Mm? Entonces ya me queda aquí en función del tiempo. Acá lo había hecho como omega, pero lo quise hacer en función del tiempo, me resultó más simple. Entonces, lo puse así en función del tiempo, pongo la expresión esta. Acá para dibujar, Máxima tiene el inconveniente que tenés que llamarle i a la función. Por eso que hago el cambio. Es la misma función del tiempo, nada más que yo le cambio i, porque cuando uno va a dibujarlo en esta expresión, lo llama i directamente. Ahí lo único que está haciendo es asignarle a la función i de x esta expresión. Sí. Bien. Entonces después hago el dibujo este simplemente para encontrarlo. En este caso me grafica la función esa. Y acá en esto, cuando corta la raíz, tiene que ser cuando corta acá en igual a 0, que estamos viendo que es antes de 0,02. Entonces yo hago el find root entre este rango, entre este y 0,12, y me da acá 0,11,5. ¿Mm? Y ahí para pasarlo a grados lo hace como estábamos haciéndolo en las gráficas, por 360. Exacto. Claro. Sí, a mí también me da me da a mí 4,357 radianes por redondeo, el mismo. Claro, exacto. Yo lo que hacía era simularlo en el microcap y fijarme ahí el rango. También se puede hacer. Yo por hacerlo del punto de vista analítico nada más. Pero Claro. también lo puedo hacer porque yo creo que si tengo acá donde tengo la... Claro, yo hacía la gráfica de la corriente y me fijaba en qué punto se hacía cero. Acá está. Acá me está dando el 250 más o menos. Sí, 249,6 Claro. ese. Bueno, es lo mismo en ese caso. Más o menos ya tienen el orden para poder darle. También hay otra manera, sí no hay ningún problema con eso. Podés hacerlo con esto y fijándote en esto, ya vas a acotar. Porque si vos, cuando vos haces el find root y vos no le pones buenos límites. Encuentra la primera, o sea, vos tenés que poner más adelante de esto, en este caso, más adelante de acá, que estos son 21 grados, más adelante de acá para que encuentre esta. Ajá. ¿Entendés? El rango tiene que estar desde acá hasta un poquito después de esta, para que lo encuentres el find root. Yo el find root lo puse en este caso entre 4 y 5 radianes. También no hay problema. Siempre y cuando esté más de esta, no hay problema. Claro, más del ángulo de conducción, porque si no va a tomar esto como raíz, digamos. Claro, exactamente, sí. Bueno, acá lo pongo gráficamente cuánto me da. Y con los ábacos, cuánto me da. Y bueno, después hago lo mismo. Acá calculo los armónicos. Perdón, ingeniero, ¿y antes de esa gráfica había puesto lo que era lo que pasaba en el diodo? Sí, esta es la conducción del diodo. ¿Y la anterior era la tensión resultante? Sí. Ah, bien, la salida, claro. Claro, porque a mí me pasaba, como estaba explicando Santiago al comienzo, que me daba mucho, como muy distorsionado la cuestión en vez de darme bien Claro, sí, puede haber distorsión, por eso muchas veces tiene que seleccionar la parte de Euler y claro, lo que estaba explicando al comienzo. más. Sí. Claro. Bien. Acá nosotros estamos observando que la tensión de salida, en este caso de que tenemos la inductancia, hace que tengamos acá un valor negativo que me va a bajar el valor medio de la tensión. Si yo calculo el valor medio de la tensión, acá estamos viendo
de que esta parte negativa, toda esta porción negativa se me va a restar del valor medio y me va a hacer perder el valor medio a la salida. ¿Se entiende? Si yo calculo acá el valor medio gráficamente uno puede verlo por las áreas. Acá tengo un área positiva y acá tengo un área negativa. Entonces, esta área positiva menos la área negativa me va a dar un valor medio menor que si no estuviera esta área negativa. Por eso es que después se pone el diodo de marcha libre, para aprovechar mejor el valor medio. ¿Mm? Para que no tengamos esta excursión a la salida y no perdamos valor medio. ¿Se entiende? Sí. Porque yo acá quiero sacar valor medio, estoy rectificando. Necesito tener la mayor cantidad de continua posible. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces de acá ya calculo cuánto vale aquí tengo los armónicos, calculo el THD y después ya voy a calcular cuánto vale en este caso el desfasaje. Calculo el desfasaje y de ahí haciendo lo mismo ya obtengo los valores para calcular el factor de potencia. Profesor, y físicamente el funcionamiento de este circuito, o sea, el diodo que nosotros tenemos va a empezar a circular siempre que la señal senoidal que nosotros tengamos sea superior a la de continua, eso sí queda claro. Así es. Ahora, en teoría, cuando la señal nosotros senoidal esté por debajo de la continua, debería cortarse, pero por la acción del inductor es que sigue polarizado. Exactamente. Ah, bien. Porque yo como que hice un análisis, digamos, lo dibujé a mano primero para entenderlo, antes de Claro, entrar a lo que eso es era. lo que pasa en el otro caso que yo le he dado, que vendría a ser el caso este. Que acá tenemos nosotros, acá lógicamente, el presencia de la inductancia siempre hace de que la arrastre un poco a la corriente, porque si fuera resistivo nada más, ahí nomás cortaría cuando ya deja del valor de o sea, supera acá, cuando lo supera VA recién empieza a conducir el diodo, y después esto continúa, supuestamente esto, cuando baja este valor de ya tenía que cortarse, pero como hay una inductancia, tiende a seguir más. Si vos tuvieras resistencia sola, se corta cuando primero cuando los, Vea, claro, ¿entendés? claro, por el hecho de que la inductancia, primero tiene la energía que tiene almacenada, tiene que Energía, claro, la energía almacenada que tiene que disiparse. perfecto. Entonces, bueno, de acá calcula lo que vale en el otro valor. En este caso me da mi 18,7 y bueno, después. En este como que para analizarlo, porque también plantea la ecuación diferencial, me da la impresión de como que hace una superposición para encontrar la forzada, o como, o así lo entiendo. Claro, porque la Analiza, fuerza, analiza claro, primero qué pasaría con la fuente sinoidal, sí, obtiene el mismo resultado que hemos tenido en el RL, y después le suma la acción de la fuente de continuo, que daría como una corriente contraria a la que está dando la sinoidal. claro, por el sentido de VA, Claro. tiene que circular así, Pero todo eso para la componente forzada. exacto. Y de ahí después ya calcula cuánto vale la expresión de I de omega t y ya lo calcula de esa manera. ¿Mm? Entonces, directamente, bueno, acá reemplazando el M, ya lo pongo así, y ya voy calculando con los datos cuánto vale el I de omega t. Entonces ya calculo con máxima en este caso, y en este caso yo lo utilizo también, lo puedo utilizar la función que utilizo también acá, y veo dónde corta el eje cero, acá está en 4 y pico, ya está esto en omega t, en radianes, ya me da cuánto vale el beta.
Ingeniero, Sí, una cosa que acá, lo que me llamó la atención en el libro es que cuando está haciendo las condiciones de borde para encontrar las constantes de la expresión de la corriente, sí, nosotros estábamos usando anteriormente I, cuando I está en T igual a cero, entonces la corriente sería cero en el circuito. Pero acá, por lo menos en el libro, plantea que cuando I está en el ángulo alfa, ahí sería cero, y eso utiliza para el cálculo de la, claro, de claro, la- porque vos antes de alfa, esta tensión todavía no ha superado esta, claro, y esto hace de que este polarizador inverso está abierto, no hay corriente. estoy en corriente cero. Y como la inductancia tiene que mantener la corriente, no puede cambiar instantáneamente el valor de corriente. Entonces, cuando recién lo supera este valor, recién ahí va a poder haber corriente acá. Por Por eso eso que hace el recién, análisis desde el alfa, claro, como condición inicial. exactamente. Bien. Por eso la condición inicial. Siempre nosotros ya hemos estado viendo en los circuitos RL que la inductancia no puede variar bruscamente de valor de corriente. Por eso en cero menos es cero, en cero más es cero también. Y de ahí utiliza de eso y en base a eso ya lo pone en función de alfa. Bueno, después yo en este caso utilizo acá para 4, utilizo esto, pero puedo utilizar como vos decís, porque este es 233 más o menos el beta. Si yo lo simulo acá, ¿ve? Me da 232. De acá no puedo sacar que me ponerlo en un radiane que sea mayor que este, lógicamente. También lo puedo hacer tranquilamente sin hacer la expresión. Claro. Bueno, de aquí calculo gráficamente cuánto me da y con los ábacos. Bueno, después cálculo lo hago la expresión armónica y en base a eso con el THD, después hago el cálculo este. Esto más que todo es más que lo hago con media onda porque es fácil y es simplemente para que tengamos ejercitación con el simulador y máxima. ¿Se entiende? Después cuando veamos la parte de onda completa y trifásico ya no va a ser así, nos vamos a ejercitar más bien en la cuestión de cómo es la forma de onda, calcular la expresión de la corriente, pero no va a ser este detalle. Este detalle lo hago para que haya una ejercitación en máxima y en la parte de simulación, nada más. ¿Mm? Bien. Bueno, en este caso, con respecto al E, acá tenga en cuenta que la función esta, la tensión está dada vuelta. Por lo tanto, acá va a cambiar lógicamente, en la forzada. Ya en este sentido, fíjense que aquí ya lo polariza el diodo, incluso antes, porque si acá está esto, póngale que esté en cero, ya va a estar polarizado directo el diodo. O sea que seguramente va a conducir antes. ¿Mm? Físicamente. ¿Mm? Claro, solo va a dejar de conducir cuando la excitación esté por debajo de esa VA. Claro. Entonces acá es como que va a circular un ángulo, digamos, lo llamo negativo por llamarlo negativo, pero en realidad es porque empieza a conducir antes. ¿Mm? Entonces, bueno, de ahí ya tienen que sacar la expresión. Y ya particularizar y calcula cuánto vale el beta en este caso.
que acá me da un beta, se va acá, casi a grande. Que se comprueba acá, más o menos. Creo que aquí está. Acá hay un transitorio. Recién acá se estabiliza la corriente. ¿Ve? Acá hay una pequeña porción que es la que no conduce. Ingeniero, disculpe, ¿puede volver a la función de find root de anterior? A ver. Sí, acá. Claro, quería ver cómo hacía ahí en el caso del beta, que usted calcula arriba, si puede subir. Sí, Perdón, el ángulo alfa que usted calculó arriba, que le daba para que la función empezaba antes, de menos, bueno, de menos 0,129 radianes. Nosotros en la función find root, ahí directamente arrancaríamos el límite inferior, digamos, el alfa, en cero directamente, ¿verdad? sí, sí. O directamente ponemos como que el límite sea un valor negativo. Claro. No, lo puedo poner como en cero en este caso, fíjese, Claro, porque eso está esta es la bien. función. Claro, en Sí, cero para que no tome ese alfa. claro, esa es mi Exacto. pregunta. Si lo ponía en Acá, cero o acá lo ponía estamos en el el... alfa, ¿ves? El alfa está Exacto, acá. Entonces lo tomo acá, por eso lo he puesto. Ahí. Porque acá exacto. se entiende, con la función se entiende que está conduciendo antes. En Claro. cero ya está conduciendo. Claro, tenía una duda si, por ejemplo, si el alfa me da, en este caso, daba menos 0, o sea, cercano al cero. Si, por ejemplo, me da menos 2, menos 3, en un caso, radianes. De igual manera lo pongo desde el límite del cero, pues yo sé que a partir del cero ya está conduciendo. Claro, Si conduce claro, en menos o 2, puedes en cero ponerlo también. entre 4 y 6 también. Porque lo Claro, importante es que no agarre a dos raíces, que agarre una claro, sola. claro, perfecto. ¿Entendés? Puedes poner Sí, entre sí, 4 y 6, no hay problema. perfecto. El tema es que acá, que si vos pones en 5, no te va a dar nunca, no te va a encontrar la raíz. Tenés que ponerlo acá, por eso es la idea de que esté más allá de la raíz. Si no, nunca te lo va a encontrar. Claro. ¿Mm? Bueno, acá se comprueba, en este caso hay un pequeño Ingeniero, ¿qué transitorio. son las gráficas que está mostrando? Esta es la corriente, Las anteriores, disculpe, ¿cuáles son? Para esta ubicar. es de la Es el B4, diodo. este es claro, cómo conduce el diodo. ¿Y las de arriba qué son? ¿Las tensiones? Esta es la tensión, esta es la corriente y esta es la tensión de salida. Ah, bien. Acá Y, vemos que hay una pequeña parte que se corta. claro. ¿Mm? Y hay un transitorio. Ve acá, se ve que hay un transitorio y se estabiliza. Eso es de vuelta a la corriente con sus componentes de continuo y eficaz. Sí, Claro. Nosotros teníamos que simular hasta ver esa estabilización. exactamente, porque si yo lo tomo acá, ponerle al valor medio, al valor eficaz, no me va a dar Claro. continuamente. Nosotros tenemos que tomarlo en un tiempo que ya esté estabilizado eso, para que sea más o menos En los otros preciso. casos anteriores no nos pasaba, ¿verdad? No había un No, transitorio así. Claro. no había transitorio así, Por pero eso tenía muchas veces hay transitorio y ustedes van a ver en caso, por ejemplo, que tenga el diodo de marcha libre, también hay transitorio. Claro, eso sí. ¿Y esto está en Hay función del tiempo, ingeniero, esta gráfica? esta función, no, esta está en función Ah, esto está en función de grado. de Nada más grado. que yo lo he hecho así porque había un transitorio, Claro. Sí, sí. para que ya me esté dando acá. ¿Mm? En este caso, la otra forma que también hay, a ver, no sé si es, eh, acá creo que es este. Este es el mismo ejemplo. Entonces acá, bueno, acá yo calculé la corriente, pero acá yo tengo, por ejemplo, la tensión, a ver.
Fíjense que acá hay una opción, que esa es otra alternativa que ustedes la pueden después mejorar. Cuando hay transitorio, aquí hay una opción que yo tengo habilitada, que se llama Periodic Steady State. Este lo que hace es sacar el transitorio y te da una periódica. Porque yo, por ejemplo, fíjense acá ustedes, acá tengo un valor de eficaz y medio. Si yo le saco eso, fíjense en que tengo un valor eficaz y un valor medio mayor. Claro, pues todavía en esa altura no está estabilizado. Exactamente, porque agarra todo el rango y hace el cálculo del valor medio. En cambio acá, al ponerle esta opción, ya me da cuando se estabiliza. ¿Mm? Eso es útil cuando tenemos transitorios, por ejemplo. En otras condiciones, para obtener lo que tiene usted, directamente tendríamos que movernos en la gráfica, aumentar el tiempo de simulación. Exactamente. Bien. Para que más o menos estaba. Eso pasa con el PESIM. PESIM no tiene esta opción. Entonces tengo que irme cuando ya esté bastante permanente ya el régimen. Tengo que seleccionar los rangos que estén permanentes, porque si agarro la parte transitoria, me va a incluir en el cálculo y no va a ser preciso. ¿Mm? Eso es lo que tiene de bueno el microcap. Que uno acá también depende, acá dice cuántos son el número de periodos de estabilización y cuántas iteraciones. Si yo digo, no, esto se estabiliza en 6 periodos, la veo a la onda y digo, en 6 periodos le pongo acá 6. Ya se estabiliza. Acá lo pone así. Entonces ya después ya hago el cálculo. La veo la forma de onda. ¿Cuántos periodos se estabiliza? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, esto es algo que trae el PSIM, el microcap, que es muy útil, porque muchas veces tenemos transitorios largos en la forma de onda. Bien, entonces, eso con respecto a esto, y bueno, se hace el mismo cálculo, después, usando el THD, se llega a lo mismo, y después acá está, que es donde pueden tener inconveniente ustedes, que es con el cálculo del diodo de marcha libre. Acá, fíjense en que la tensión B2 en este caso es la tensión de salida. Fíjense en que, a pesar de tener una inductancia, fíjense en que no va a la parte negativa. ¿Por qué? Porque el diodo, cuando llega el momento que se tiene que cortar este diodo, esta inductancia que está acá, que tiene la energía acumulada, se va a través del diodo de marcha libre. Entonces se disipa sin influir en la tensión de salida. Entonces no perdemos valor medio. Tenemos como un media onda. ¿Se entiende? Claro. Sí. Claro, el otro teníamos que la tensión se me iba para abajo. Claro. Sin el Claro. día. En cambio acá, directamente para no perder, eso me hacía perder valor medio a la salida. Entonces, de esta manera no pierdo el valor medio. Aquí ya me está disipando esta energía que yo tengo acumulada acá. Ya no me obliga a polarizar el diodo porque ya tiene un camino, que es este. A través de ese se disipa la energía. Entonces, bueno, acá tenemos después del diodo. Esta es la corriente. Acá hay un transitorio en la corriente. Fíjense. Acá se estabiliza más o menos. ¿Ves? Ingeniero, ¿podemos volver a la diapositiva de este tipo de circuito? Quería preguntarle algo sobre las ecuaciones. Bien. Bueno, si quiere, bueno, acá la tengo las ecuaciones también. Bien, disculpe, pensaba que no las tenía. Bueno, acá fíjate acá cómo es la forma de onda. Yo le he puesto en el tiempo en general. Empieza a mirar cómo hace. Recién acá se estabiliza más o menos. Entonces yo tomo acá un valor de estable que yo le llamo I0 pi.
Esto es cada pi. 2 rayitas de esto es pi. 2 rayitas de esto es pi. Le llamo I0 pi a este arriba y I0 2 pi al de abajo. ¿Mm? Entonces, cuando sube acá, es la forma de la corriente del diodo 1. Y este, cuando baja, es del diodo 2. ¿Mm? Son dos expresiones de corriente. ¿Mm? Acá está en el régimen permanente, yo lo he puesto. Ahí Entonces, aplica bueno, lo que acabo de explicar en este gráfico, en este régimen permanente. exacto, sí. Bueno, este uno que lo hice primero, que es una de las opciones que se puede hacer con una planilla de cálculo haciendo iteraciones hasta que se estabilice, en cuántos periodos se estabilice. Pero si no, lo usamos con el simulador. Este es el cálculo matemático al que te refería. Acá está la expresión del diodo 1, que es la expresión ya conocida por nosotros, y esta es la expresión de la diodo 2, cuando anda el diodo de marcha libre. Pregunta, Sí, ingeniero, acá en la expresión del diodo 1 tenemos tenemos una incógnita que tenemos que sacar, que es A. sí. Y después en la del diodo 2, ese I0pi, también habría que determinarlo, ¿es notación? Sí, Ahí hay que determinarlo también. también sería una constante que hay que determinar dependiendo de las condiciones de bordo que estamos teniendo. Exactamente. Bien. Entonces yo acá le he cambiado la denominación. Acá he puesto un omega t prima y acá he puesto un omega t segunda para diferenciar. ¿Mm? Porque está, entonces, el omega t prima para mí es omega t menos n pi. O sea, yo supongo que acá en n pi ya se estabiliza. Supongamos que sea n igual a 10. ¿Mm? Yo me refiero a analizarlo acá. Entonces yo digo acá, este es el omega t prima mi. Acá supongamos. A ver, acá. Omega t prima es acá. ¿Cuánto vale omega t prima? Omega t menos los periodos que ha pasado acá hasta acá. Entonces, si en omega t igual a n pi, supongamos que se estabilice en 10, digamos que sea 10, n es igual a 10. Si en omega t igual a 10 se estabiliza en régimen permanente, entonces omega t prima es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, el I0S vale igual a I0 2pi. O sea, acá, en este punto, ¿cuánto vale S? Vale I0 2pi, porque se vuelve a repetir. Cuando omega t' igual a 0, I vale I0 2pi. Esa es la condición de borde. Esa sería la condición del diodo 2 al final del diodo 2, antes de que se vuelva a cortar. Claro, acá yo estoy analizando. Cuando sube es del diodo 1, cuando baja es del diodo 2. Claro, esa I0 sería también la corriente que tendría al inicio del diodo 2, al diodo 1. Exactamente. El final del diodo 2 y el inicio del diodo 1. Entonces, inicio acá, este omega t' igual a 0, ¿cuánto vale? Vale esta que es la misma, I0 2pi. Entonces, ¿a dónde le he puesto? Acá. I0 igual a I0 2pi. Particularizo para eso, omega t' igual a 0. Particularizo para eso y ya calculo acá cuánto vale la constante A. Después de eso ya utilizo la ecuación. Acá tengo cuánto vale ya la ecuación del diodo 1. Ya con la constante incluida. Ahora particularizo. Cuando omega t' igual a pi, esta misma función I de pi ya va a valer I0 pi, que al final. O sea, he analizado acá. Cuando es igual a pi, estamos acá. Esa ecuación va a ser el final eso, cuando omega t' igual a pi y 0 pi. Entonces particularizo para eso. Ahora, una vez que ya particularizo para eso, tenemos que analizar la ecuación del diodo.
de marcha libre, el diodo 2. Entonces, ¿cuál es cuando omega t' igual a pi, omega t segunda igual a 0. Por lo tanto, defino I2 de omega t segunda, que va a ser igual a 0 pi, porque es simplemente esta. Es una ecuación exponencial. ¿Mm? Disculpe, ingeniero, me estoy perdiendo acá. Cuando dice para omega t igual a pi, tenemos que omega t doble. Segunda igual a 0. Porque yo tomo dos ejes, porque son dos ecuaciones. Claro, el final, está tomando eso que estaba explicando, como que la Claro. corriente final de uno es la de inicio de otro. Exacto. Este omega t', este eje omega t' para mí. Y acá este eje que está acá es omega t segunda. Ajá. ¿Por qué? Porque yo particularizo, yo empiezo acá con la corriente y digo acá, empiezo de nuevo. Claro. Por eso cuando el otro está en pi, le toma como 0 para este. Exactamente. Por eso le denomino de dos maneras. Muchas veces el libro hace eso, pero lo pone igual. Yo lo denomino de dos maneras para evitar confusiones. Omega t' igual a pi es igual a omega t segunda igual a 0. Claro, y como Porque son la aquí, misma corriente, llega a la conclusión de que es I0 pi. claro, aquí he definido, ¿ves cuánto vale? ¿Mm? Entonces, en base a eso, ya particularizo y hago cumplir las condiciones. Omega t igual a prima, vuelvo a tener I02 pi y después hago el reemplazo en las ecuaciones correspondientes y yo finalmente voy a tener que llegar a una expresión donde voy a poder calcular cuánto vale I0 pi. Y de ahí ya calculo I02 pi porque ya lo tengo acá. Teniendo I0 pi, calculo I02 pi y ya tengo todo. Entonces ya, esta es la ecuación que yo necesitaba para que después, cuando particularice, voy a saber cuánto vale. Y ya después lo particularizo acá, para cada uno de estos, porque está en función de I02 pi, ya con máxima calculo la corriente media para el diodo 1 y calculo la corriente media para el diodo 2. Son dos ecuaciones distintas. Y después ya me da la corriente de total media, va a ser la de media del diodo 1 más la media del diodo 2. Y lo mismo hago con la eficaz. Y acá la corriente eficaz total va a ser la eficacia al cuadrado, raíz cuadrada de la suma de las dos eficaces. ¿Se entiende? Sí, sí, la cuestión es llegar a esa expresión. Claro. Por eso, pero yo con lo que le he dicho, Sí, sí, ahora sí entiendo, con la distinción de eje queda más claro. claro, yo lo he puesto así porque, bueno, no está explicado esto, en realidad, no está en el libro No, en la realidad que el libro lo hace como muy, muy resumido, muy rápido. muy rápido, pero yo me tomo, bueno, me he puesto a hacerlo y cambiar los ejes para que sea más explícito. ¿Mm? Sea más explícito eso. Entonces, por eso es que he llegado a esta. Me pareció mejor usar distintos ejes para que quede explícito eso. Muchas veces en el libro no está puesto, está con el mismo eje y hay lugar a confusión. Entonces me pareció más interesante con esto. ¿Mm? Bien. Bueno, acá después ya calculo y ya lo grafico. Esta es la ecuación del diodo 1, de la corriente, y esta es la del diodo 2. La suma de las dos es la ¿Tiene el total. factor de potencia antes, ingeniero? ¿Cómo? ¿Calcula el factor de potencia antes? Sí. Ah, claro, porque tengo una resistencia, acá se lo puedo hacer. Por ejemplo, acá la componente, para el factor de potencia, la componente, la fundamental de la corriente, ¿la sacaba con el simulador?
Bueno, es que este cálculo no he utilizado la otra fórmula. Utilizo la fórmula básica, que es potencia activa dividida en potencia aparente. Ah, es potencia aparente acá. Sí. ¿Mm? Claro, porque ya he calculado los valores totales de... Claro. No, ahí, no, claro, acá me estoy confundiendo porque dice la potencia P la calcula con el valor de la Ah, eficacia. porque a la salida. Claro, es así. Ahora, la B sí la tiene de dato y la ID1RMS, ¿de dónde la saca? Ah, es del diodo, claro. Yo Claro, porque pensé, en la entrada, esta potencia aparente es lo que yo tengo en el secundario del transformador, es la corriente distinta. Fíjense ajá, que la corriente en Ni1, en el secundario del transformador, es esta, pero en la carga es la que yo le mostré, la total. claro, En la carga, fíjense en ustedes la corriente, ¿dónde está? Es esta, pero está compuesta de dos. Esta corriente en la parte por el secundario del transformador es esta, y esta la que por el diodo de marcha libre. A la salida tengo la componente, la suma de las dos, pero acá en el secundario del transformador tengo esta corriente nada más, que es donde tengo la parte de la potencia aparente, el secundario del transformador. ah, bien. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, y de aquí ya calculo cuánto vale, ya hago lo mismo. Ya distinto, acá se puede apreciar, ¿ves? Queda la forma queda un poco distinto, pero bueno, acá la diferencia y calculo cuánto vale. Y en esa gráfica está calculando, está trabajando ya con las tensiones, no está haciendo la resistencia, ¿verdad? Claro, acá comparo Porque la tensión de excitación con la corriente, en este caso del diodo 1, que es esta. Porque es la comparación de la tensión de excitación con la corriente ahí en el secundario, fundamental. ajá, Utilizo la ID1, que por esta cortada así. claro. Acá tiene I de 1, porque al comienzo, acá hace en estas dos primeras hace el análisis de la corriente, Claro, el TDH y el armónico. sí. Después, ¿qué le sigue? Le hace análisis de la tensión. Claro, no, esta tensión es la tensión de excitación para sacar cuánto es el coseno phi. Claro, Esta es la excitación. Comparo con la fundamental de la corriente por el diodo 1 para poder encontrar cuánto es el coseno phi. ah, claro, porque está poniendo I, me estaba confundiendo porque estaba viendo B y no, es la corriente, claro, por el dedo 1. Claro, que es lo mismo que IB1, Claro, que es por la corriente por la fuente B1. bien. Que la forma es más o menos como esta, ¿eh? Ahí está, es esta. En realidad es esa la que uno hace el análisis de Fourier y obtiene la fundamental. Esta, que es la que circula por la tensión de excitación. Aquí cambian. Ha visto que las corrientes siempre eran la carga, lo mismo que en la entrada. Acá no. Acá tenemos una corriente de entrada y otra corriente de carga. Son distintas. Sí. Bien. Bueno, No sé si no me estoy acordando bien, pero estoy confundido respecto al término cuando habla del primario y del secundario del transformador, refiriéndose al circuito. claro. Acá esto lo dibujo aquí como B1, pero esto en realidad, este vendría a ser el secundario del transformador, porque normalmente uno acá siempre en un rectificador utiliza de la tensión
220 muchas veces no lo alimenta con 220, generalmente esto va de un transformador. Ajá. Por Claro. ejemplo, 220 a 24 voltios y tengo acá. Claro. Por eso, claro, Por eso, por eso hace el análisis de la corriente por ID1. Esa es la corriente que claro, pasa por el secundario. exactamente. Al actuar el otro diodo 2 ya no estaría circulando esa corriente por el transformador. Claro, claro, por acá circula una corriente y por la carga otra. Claro, ahora sí. ¿Mm? Bien, gracias. Bueno, bien. Yo creo que con esto ya tienen como prácticamente ya resuelto lo que es el práctico 1. Solamente tienen que ponerse yo les recomiendo este caso, por ejemplo, sobre todo que lo tomen en cuenta al caso del diodo de marcha libre, porque después cuando vayamos viendo las otras configuraciones, va a haber diodo de marcha libre, tanto en trifásico, entonces van a tener que, la idea de hacer este análisis es prácticamente el mismo, la misma forma, nada más que cambian las condiciones iniciales, son distintas, lógicamente, pero el hecho de verla se van a dar cuenta, porque cuando uno tenga casos de diodo de marcha libre, pasa lo mismo. Nada más que acá lo hemos visto en media onda, porque me resultó mucho más fácil que después agarrar un circuito trifásico de media onda y analizar con diodo de marcha libre. ¿Mm? Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, haciendo esto, que ya lo tienen, lo hemos estado viendo ahora, se van a dar cuenta más o menos para cómo es la ecuación y simplemente cambia las condiciones de borde. Son diferentes tipos, hay que particularizar para cada caso. Pero el análisis esquemático es el mismo. Bien. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta respecto a la presentación de los trabajos? ¿Nosotros tenemos que mandárselo a usted por mail o subirlo a algún lado? Al mail, sí, me lo pueden mandar al mail porque yo voy teniendo un registro de cada uno de los prácticos que me van mandando para que así es una de las condiciones para el tema de la regularidad, Claro. tener los Y, prácticos presentados. y con respecto a los tiempos, ¿cuánto tiempo tenemos? Y bueno, de acá terminamos el práctico, por ejemplo, yo de acá una semana deberían ya ustedes enviármelo, más Pues o yo, por menos así. ejemplo, el MP0 lo tengo hecho, pero todavía o sea, no correcto para presentarlo. Lo tengo como muy simulado y lo tengo escrito, entonces por eso preguntaba los tiempos. Sí, más o menos así, más o menos una semana después. Ah, la idea es que cuando lleguemos al final del cursado tengamos todo presentado, eso sí. Claro, aparte, ¿qué le va a servir a ustedes? Suponte, nosotros vamos a tener la evaluación. La evaluación que nosotros vamos a hacer, la primera, va a ser lo que es rectificación no controlada y controlada. ¿Mm? Ahora estamos en no controlada porque estamos con diodo. Después vamos a empezar con controlada, que es con tiristor. Ah, Entonces, ustedes, yo les voy dando práctico, van practicando, y en base a los prácticos, si ustedes lo han hecho, no van a tener inconveniente cuando sea el parcial, que lo tomemos nosotros, porque los ejercicios del parcial son muy similares al del práctico. Por supuesto que nos vamos a enfocar generalmente en trifásico, pero esto les sirve para que ustedes cuando hagan el análisis tengan la gimnasia correspondiente, que lo hagan en media onda, lo hagan en trifásico, el análisis de las ecuaciones, de que una corriente empieza acá, termina acá, es similar. ¿Entienden? bien, Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo los prácticos para que así vayan teniendo la ejercitación que necesitan. Muchos chicos otros años les ha pasado que no podían terminar el parcial porque ustedes pueden tener la computadora con el simulador, los apuntes, todo en el parcial. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes no lo han hecho, no se han puesto en el trabajo de hacerlo, no van a poder terminarlo porque se van a encontrar con ese inconveniente. Mucho le pasaba a los chicos que me han dicho, no, me pongo a hacerlo ahí, bueno, ahí se hace interminable, porque hay cosas que las tenés que deducir o aprender a manejar. Si no lo has hecho antes ya, no te va a dar tiempo. o la deducción de ecuaciones también, ingeniero, porque Claro, claro, porque yo cuando hago el parcial,
ustedes me tienen que dar los valores de las ecuaciones, no lo que me da el simulador. El simulador simplemente para que usted lo tenga de referencia. Claro. Yo le acepto el valor de analítico. Exacto. ¿Entienden? Por eso es importante que lo hagan los prácticos. Lo que yo le indico en este caso, le estoy mostrando prácticamente, le estoy viendo porque me interesa que ustedes adquieran más o menos la gimnasia necesaria para poder ya estar ducho, tanto con el simulador como con estas cosas, del máxima, más o menos. ¿Entienden? Sí, ingeniero. Bien. Bueno. No sé, el ingeniero Gliano, si quiere aportar algo. Hola Miguel, hola, buen día a todos. Buen día, Yo ingeniero. quería directamente reforzar todo lo que ha dicho el ingeniero Valdés. Primero con respecto a los prácticos y después con respecto a la evaluación y a la aprobación de la asignatura. El ejemplo que él le ha dado de que nos ha pasado un montón de veces que nosotros en la evaluación se le permite llevar todo, hasta el celular si quiere, para que le puedan preguntar a otro de afuera cómo lo hago el problema. Y si no tienen el entrenamiento o sea, no han hecho la ejercitación de la simulación, primero de entenderlo teóricamente, segundo de tratar de resolverlo analíticamente, tercero, aplicar máxima para resolver las ecuaciones. Y cuarto, la simulación. Si no han hecho el entrenamiento, no sigan perdiendo el tiempo. No es que lo esté corriendo, pero tírense a aprobar o a promocionar. Entonces, para eso, lo que tienen que hacer es, como le hemos mostrado acá, la resolución de todos los prácticos. Nosotros no vamos a pedir una cosa que sea distinta al práctico. Entonces después nos van a decir, que no me alcanzó el tiempo. La excusa de que no me alcanzó el tiempo es que no estoy entrenado. No, o sea, no hemos practicado los ejercicios. Discúlpenme que sea reiterativo con eso, no es que lo esté corriendo. Se pueden quedar a asistir, a presenciar, a ver, después pero la aprobación tiene ese precio. Ahora, tampoco significa de que tienen que descuidar las otras materias, porque pueden llevarlo perfectamente a esta con que le destinen un tiempo. Por ejemplo, ahí Barbosa, lo pongo de ejemplo, que está bastante activo en todas las clases, lo que decía de cuánto tiempo tiene para presentar, pero Barbosa ya lo tiene prácticamente resuelto al práctico, aunque sea en borrador, entonces le va a insumir poco tiempo para presentarlo la semana que viene. Ustedes también lo pueden dejar los prácticos, no lo presentan, pero después van a tener que, cuando llegue junio, van a tener que hacer todos los prácticos lo que no han hecho ahora. Entonces se le va a juntar el de esta materia, el de la otra materia.